bienvenidos. Muchas gracias por unirse a la transmisión de hoy. Espero que estén todos muy bien. Si nos pueden ir contando si se escucha todo bien, me van avisando, porfa. Nos están saludando desde Valparaíso ahí. Muchas gracias por unirse a esta transmisión este día feriado para muchos de aquí en Chile. No sé si nos están viendo desde otros países que a veces nos ven. Así que bienvenidos. Me están confirmando que se escucha perfecto, así que vamos a empezar con la transmisión del día de jueves de hoy, como todos los jueves. Bueno, ya estamos aquí en pantalla con Felipe, quien es hoy quien nos va a estar hablando sobre los análisis de datos desde la astronomía hasta el coronavirus. Así que muchas gracias, Felipe, por estar aquí el día de hoy. De nada, un gusto estar acá. Bueno, voy a presentar a Felipe. Estamos con Felipe Lorrieta, que es académico del Departamento de Matemática de la Universidad de Santiago e investigador del Instituto Milenio de Astrofísica. También él participa en el proyecto ALERCE, que estuvimos hablando, de hecho, la semana pasada. No sé si quieres decir algunas palabras para comenzar, Felipe. No, muchas gracias por la invitación. Creo que es una súper bonita instancia aquí estar en una actividad de difusión, de contarle un poco a las personas las cosas que hacemos. Y en particular hablar desde la visión del estadístico respecto a cosas tan diversas como el análisis de datos astronómicos o el análisis de datos del coronavirus, etcétera. Así que para estar acá. Sí, que recuerden que nos pueden ir haciendo las preguntas que les vayan surgiendo a medida que avanza la conversación. Yo voy a estar atenta. Y empecemos. Esta conversación la titulamos Los desafíos del análisis de datos, tal como había mencionado, desde la astronomía hasta el coronavirus. Y como ya mencioné, Felipe es estadístico, no es astrónomo. Así que la primera pregunta sería, ¿qué es el análisis de datos? ¿Qué diablos es el análisis de datos? Eh, Exactamente. No, el análisis de datos, bueno, es básicamente el proceso que va desde que recibimos los datos hasta que extraemos conocimiento a partir de los datos. Entonces tiene que ver con la etapa de inspección, con la etapa de preprocesamiento, donde limpiamos los datos, donde hacemos algunas correcciones. Después viene como la etapa de modelamiento, donde hacemos los modelos estadísticos, que es la parte donde probablemente más influimos nosotros como estadísticos. Uh-huh. Y después viene la parte de la interpretación y de sacar conclusiones que sean razonables para los datos que tenemos y tratar de aterrizar los análisis a una respuesta concisa en el fondo. Uh-huh. Entonces, básicamente, cuando uno hace análisis de datos, generalmente tiene una base de datos súper grande, gigante, y tenemos que sacar información. Entonces, hay que hacer mucho preprocesamiento, sacar cosas, porque cuando uno analiza datos, la mayoría de las cosas que uno observa son generalmente basura, que a poca cosa que realmente sea información valorable. Entonces, ahí hay harto juego en el fondo. Uh-huh. Y es súper importante en base de datos gigantes tratar de sacar un conocimiento del cual se pueda después difundir para, por ejemplo, para el público general. Entonces, en eso consiste básicamente el análisis de datos. O sea, de estas grandes bases de datos, lograr obtener un resultado. Claro, un resultado bueno, una cosa es tener el resultado y otra es también comunicarlo de manera correcta. O sea, Uh-huh. siempre yo creo que es muy importante que además de hacer como todo el modelamiento matemático, seamos capaces de irlo a las personas interesadas, porque una de las cosas que tenemos los estadísticos es que generalmente no trabajamos entre estadísticos. Los estadísticos estamos trabajando en distintas áreas. Estamos trabajando, por ejemplo, en astronomía, por ejemplo, en salud, en servicios públicos, etcétera. Entonces, la etapa final tiene que ver con que explicarle, por ejemplo, a un astrónomo
qué es lo que estoy haciendo y cuál es el resultado que estoy obteniendo. Y ahí, bueno, el astrónomo dirá si le parece bien o le parece mal lo que estoy haciendo. Esa es la historia. O sea, finalmente Entiendo. un estadista puede estar metido en muchas partes, en mucho, no solamente como en la astronomía, sino que ustedes pueden estar Claro. en diferentes áreas. O sea, eso es lo que más me gusta de la estadística, la verdad, porque uno como estadístico puede estar trabajando en muchas cosas distintas. Ujú. Y, y eso es bonito porque uno estudia para hacer, estudia matemáticas, generalmente porque te gusta la matemática, pero cuando uno va estudiando va notando que en realidad esto lo puede ocupar en distintas áreas y se va encariñando con otras áreas. Por ejemplo, pues uno puede trabajar en cosas sociales, por ejemplo. Cosas sociales que para eso hay que estudiar cosas más humanistas. Yo nunca le pegué a la cosa humanista, entonces eh, me gustaba, pero siempre fui no tuve las habilidades como para estudiar eso. Entonces, pero sí, después de estudiar estadística, me he metido en cosas donde he tenido que hacer modelos, por ejemplo, para analizar cosas más sociales, por ejemplo, como delincuencia. Ujú. Y esas son cosas que uno las termina trabajando de manera matemática, metiéndose en un contexto de algo más humanista. Entonces, entretenido eso de la estadística, que uno puede estar aportando en distintas áreas. Eso es lo más chulo de la carrera. Y el rol de la estadística en el análisis de datos, ¿cuál sería? Como para que la gente vaya entendiendo cuáles son las herramientas que se van utilizando en la estadística, aplicándola al análisis de datos. Y también aprovecho de juntar esa pregunta con una que nos están haciendo, que Think Sapiens nos dice qué tipo de datos son modelados. Ya. Eh, bueno, primero, para responder tu pregunta, bueno, yo mencioné que el análisis de datos tiene distintas etapas. Tiene la etapa de inspección, transformación, limpieza, modelamiento y en toda esa etapa los estadísticos podemos aportar. Generalmente donde son más influyentes es la parte de modelación, Ujú. pero también tenemos que tomar decisiones sobre los métodos apropiados para ocupar en cada una de las etapas. O sea, si estamos haciendo, por ejemplo, descripción de los datos, que es como lo inicial, nosotros como estadísticos debemos tener la capacidad de decir, este es el gráfico, por ejemplo, algo súper básico, este es el gráfico apropiado para los datos que tenemos, o Ujú. esta es la medida de correlación apropiada para hacer este análisis bivariado en el fondo. Ujú. Hay mucho de tomar decisiones respecto a los métodos que tienen que ocupar, saber cuáles son los métodos que se ocupan en distintos tipos de datos que tenemos, y bueno, y después en cada una de las etapas tenemos que tomar esas decisiones. O sea, si tenemos, por ejemplo, queremos explicar la actividad física de una persona Ujú. por la edad. Entonces necesitamos hacer una asociación entre lo más básico, ver la asociación que existe entre la edad de una persona y la cantidad de horas que trabaja. Pero ¿cómo haríamos ese cálculo de la asociación? Hay distintas medidas para calcular la correlación. Hay que tomar la decisión cuál es la más apropiada para hacer ese cálculo. Ujú. Ahí es donde nosotros entramos. Nosotros decimos, bueno, tenemos datos, por ejemplo, el número de horas es un dato discreto, es decir, toma valores enteros, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y la edad también. Por lo tanto, tenemos que ocupar alguna correlación que considere que las variables son discretas. Listo. Entonces ahí es donde nosotros aportamos. Después tenemos un modelamiento. Entonces en el modelo decimos, bueno, lo mismo, tenemos este tipo de variables, tenemos que hacer este tipo de modelos. Tenemos, no sé, en el mismo contexto, como podemos hacer una regresión lineal, por ejemplo, o podemos ocupar algún tipo de transformación, etcétera. Ahí es donde nosotros intervenimos, donde nosotros decimos que ya este es el método apropiado. Y bueno, el modelo tiene todos estos supuestos, tenemos que verificar que se cumplan, etcétera. Mira, Y vámonos como a... segundo, No quiero que al, nos vayamos como a un punto, quizás para hacerlo un poquito más simple esto, que por ejemplo cuando la diferencia entre usar el promedio y usar la mediana. claro. Bueno, ahí es lo mismo. O sea, uno generalmente lo que hace es que tiene una variable, por ejemplo,
del ingreso de una persona. Ujú. Y uno dice, bueno, el ingreso, primero lo primero que hace es analizar como la distribución del ingreso, que en el fondo es ver entre qué valores se mueve y con qué frecuencia uno encuentra valores en cada uno de los intervalos que uno genera. Generalmente uno hace intervalos de ingreso y ahí va contando cuántas personas tienen entre 0 y 100.000, entre 100.000 y 200.000, etc. Entonces, en base a eso uno dice, bueno, estos datos tienen una distribución simétrica o asimétrica, o tiene demasiados valores extremos, por ejemplo. De hecho, Ujú. en el caso chileno, si uno ve los ingresos por habitante, en el fondo uno ve una distribución súper extrema. O sea, ve que el último decil, por ejemplo, tiene ingresos mucho más altos que los 9 deciles más bajos. Entonces, si uno tiene valores demasiado extremos, la media se ve súper afectada. Uno no puede jugar promedio cuando tiene valores demasiado extremos porque se van a ver influidos por esos valores. Esos valores van a pesar mucho en el cálculo de la media. El cálculo de la mediana no, porque la mediana es un estadístico de posición, o sea, solo le interesa ver en qué punto está la mitad de los datos. Y por lo tanto, si tengo valor extremo, eh, la mediana no me va a afectar el resultado, con un valor extremo sin valor extremo. Entonces, claro, eso es un súper buen ejemplo de algo que generalmente uno le toca ver que no siempre se ocupa correctamente. Entonces, donde uno tiene que decir que, claro, tenemos estos datos, en estos datos tenemos que jugar media, o en estos datos tenemos que jugar mediana. Entonces, me parece un súper buen ejemplo. Bueno, y lo mismo que te decía yo de las asociaciones también, es otro súper buen ejemplo de un contexto tal vez muy común, donde uno ve que a veces no se ocupa la técnica como correcta en el fondo. Mira, aquí nos están haciendo... Pero antes, es que había otra pregunta para responderla, para que no se me vaya, Ah, ya es que no me verdad, sí, acuerdo. sí. No, déjame Era buscarla más atrás. qué tipo de datos son modelados, ¿no? Algo así. Sí, era qué tipo de datos son modelados. Sí. Es buena la pregunta porque en realidad, así como muy generalmente uno podría decir que hay modelos como para todo tipo de datos, pero tratando de entender un poquito más la pregunta, por ejemplo, si uno tiene datos que como que los colecciona en el tiempo, o uno tiene altas mediciones, uno hace un tipo de modelo en el fondo, que es un modelo donde incluye el efecto temporal. Se está recolectando datos diariamente, entonces hace un modelo donde se incluye ese comportamiento temporal. Pero, por ejemplo, en el caso astronómico, también uno tiene imágenes. Entonces, también hay modelos que se pueden hacer sobre las imágenes que uno toma con los telescopios, Ujú. donde uno va viendo más o menos cómo son las imágenes, los píxeles, para dónde está más cargada la imagen, y en base a eso uno va aprendiendo. Entonces, en distintas estructuras de datos uno puede armar modelos. Lo más común es tener datos como en tablitas, en el fondo, así como en un Excel. Ujú. Pero a veces hay datos que se reportan de otra forma, como las imágenes, que bueno, que también se trabajan matricialmente, pero ya de una manera más abstracta, no es como que esté el dato duro en cada celda. Entonces, en rigor hay modelos como para todo tipo de datos, pero bueno, siempre hay que considerar cuál es el tipo de dato para escoger el modelo correcto. Ujú. Mira, aquí también Think Sapiens nos pregunta qué significa una desviación estándar. Que yo creo que eso es algo que toda la gente debería manejar ese término. Sí, bueno, la desviación estándar es una medida de dispersión, que es una medida de dispersión respecto a la media, que también tiene que ver como con magnitud. Es decir, uno necesita conocer la variabilidad de los datos que uno tiene. Por ejemplo, no sé, si estamos midiendo de nuevo la edad. Ujú. Eh, entonces yo calculo la edad promedio, no sé, supongamos que la edad promedio de las personas que asistieron hoy día a este Instagram Live es de 20 años, pongamos. Pero hay que saber entre qué valores se mueven, porque la media es una medida de tendencia central. Ujú. Pero a nosotros nos interesa saber con qué variabilidad se mueve. O sea, por ejemplo, si en este grupo hay niños de 10 años hasta personas de 30 años, vamos a tener una varianza o una desviación estándar que es más grande, porque vamos a tener datos que se mueven en un rango súper amplio.
Y si tenemos entre 21 y 19, vamos a tener una varianza más chiquitita, porque las edades se van a mover en un rango más pequeño. Entonces, la desviación estándar es una medida de variabilidad, es una medida de variabilidad que está relacionada a la media, también tiene que ver con la magnitud, no tiene que ver con la posición. Y eso, bueno, hay otras medidas de variabilidad, por ejemplo, para el caso de la mediana, uno trabaja con rango intercuartílico. Uno ve cuartiles, que en el fondo es ver el 25% de los datos dónde están, el 75% de los datos dónde están, y en base a eso calcular una dispersión. Claro, que Cuando uno, quizá a la gente le suena el término los quintiles, claro, esto es como que, más, que hoy en día más está común. un poco... Claro. Pero eso, o sea, la desviación estándar en rigor es una medida de variabilidad, y la varianza también es súper útil para analizar los datos, porque no basta con ver solo la media, sino que también hay que ver entre qué valores se mueve. Por ejemplo, cuando uno hace un intervalo de confianza, con un 95% de confianza, ¿cuál es el valor promedio de los asistentes a Instagram? Y ahí uno tiene que meter la varianza. Y ahí es donde uno entra a jugar la varianza, en la amplitud del intervalo. Ya mencionaste un poco que ustedes como estadísticos pueden estar en múltiples áreas finalmente. Y también mencionaste cómo se trabaja un poquito esto con la astronomía. Pero quiero que vayamos más en profundidad en ese punto. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos mencionado, todo este análisis de datos con la astronomía? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hoy en día para la astronomía? Como un estadístico que venía trabajando en astronomía. Yo la verdad tenía esa pregunta cuando entré al MAS. Yo entré al MAS hace 6 años y dije, pero ¿qué diablo estoy haciendo acá? Y con el tiempo me di cuenta de que en estadístico puede hacer hartas cosas en astronomía. Lo interesante de astronomía es que la astronomía es probablemente una de las áreas científicas que genera más datos para analizar en el fondo. O sea, un ejemplo súper bueno, que es lo que se viene, que es el LSST, eh, va a tener 15 terabytes de datos por noche, que es una cantidad de datos gigante, que en el fondo cualquier persona que le gusta análisis de datos se sentiría así, muy interesado en trabajar con eso. Y eso es solo uno de los proyectos astronómicos que hay en Chile. Entonces, la cantidad de datos que se genera en astronomía es mucha. Y a partir de los datos que se genera, hay objetivos donde la estadística entra súper bien. Por ejemplo, nosotros tomamos observaciones de un objeto astronómico, por ejemplo, de estrella, una estrella variable. Entonces la observamos varias veces, la observamos una noche, después la observamos otra noche. Bueno, hay noches donde no se observa o donde no se registra porque no se vio tan bien. Bueno, tú sabes más de eso que yo. Para las Eh, nubecitas. eh, Tenemos ahí el polvo en el viento que molesta, que no hace que sea tan clara la imagen, etc. Eh, y vamos recolectando esos datos. Pero nosotros, no sé, tú probablemente tengas mejor ojo que yo, pero me imagino yo que si uno lo ve así como a simple vista en el telescopio, uno no sabe qué objeto está viendo, salvo que ya lo conozca muy bien. Entonces ahí uno lo que hace como estadístico es decir, bueno, a ver, veamos todos los datos que recolectamos de mediciones, del brillo, por ejemplo, del objeto astronómico, y caractericemos estos objetos en base a esas mediciones. Las ordenamos en el tiempo, vemos cómo se comportan, y en base a eso nosotros como estadísticos podemos hacer algún modelo. El modelo busca describir en el fondo el comportamiento de estos objetos astronómicos. Y en base a ese comportamiento uno puede saber, por ejemplo, esta estrella es una RR Lira, por ejemplo. Y después, bueno, eso lo hace para un objeto, pero fácilmente podemos tener 1 millón de objetos. Entonces, después hay que basar eso a automatizarlo a una base de datos más grande. Entonces, ahí tenemos que meter algún método estadístico que nos permita, en base a las características de cada una de estas series, en el fondo, que nos permita saber cuál es el comportamiento de cada una de los tipos de objetos, aprender de eso, y en base a eso después decir, bueno, como este objeto se parece mucho a estos otros objetos, entonces es de la misma clase. O sea, tenemos mucha RR Lira y vemos una estrella que se parece mucho porque, no sé,
la R de lira como que suben súper rápido su brillo y bajan más lento. Entonces, en base a eso, yo digo, esto es una R de lira y la paso de nuevo. Y todo eso lo hacemos a partir del modelo. Tenemos modelos de clasificación que nos permiten, en base a sus características, decir, clasificar un objeto en una clase determinada, etc. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, en la descripción y en la clasificación, por ejemplo. Mira, están llegando hartas preguntas y voy a leer. Espérate que se me pasó. Que esta nos pregunta M. Javier. ¿Es lo mismo desviación estándar que RMS? He visto que en algunas disciplinas lo ocupan como si fueran lo mismo. Es que el RMS es el Root Mean Square Error, supongo, que estamos hablando del error estándar que si uno tiene como en algún modelo, en el fondo. Uno hace el Mean Square Error, que en el fondo es la diferencia como entre el valor observado y el valor pronosticado por los modelos que hacemos. Bueno, eso se eleva al cuadrado, etcétera, una forma de matemática. Y se uno le calcula la raíz y obtiene esta root, como la raíz. Y ese valor es la desviación estándar de los errores del modelo, siempre y cuando las estimaciones que tengamos no tengan sesgo. Porque si tienen sesgo, ahí ya no son equivalentes el root mean square error con la desviación estándar. De la misma manera, la varianza, que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, y el mean square error, que es el root mean square error al cuadrado, pues se comportan de la misma manera. Si tenemos estimadores insesgados, es decir, que no tengo sesgo de estimación en el fondo, que no estoy, no sé, pues si tengo que la media es de un objeto, por ejemplo, astronómico, no, la media del brillo es 15, por ejemplo. Yo la estoy estimando como 15, no o cercano a 15, no la estoy estimando como 10. Si la estimo como 10, tengo un sesgo para abajo, en el fondo. Entonces, si mis estimaciones no son sesgadas, entonces ahí el root mean square error es equivalente a la desviación estándar. Ya, súper. Gracias por la respuesta. Yo creo que, espero que haya quedado claro. Alguien ya nos había preguntado un poco de los modelos, pero veo que cuando diste esa respuesta se unió más gente, así que quiero que, cortito, expliques de nuevo cuáles son los modelos a los que te refieres. Porque ya tenemos que, pero aplicado a la astronomía, no tanto como tan general, sino pensando en astronomía. Porque ya mencionaste que tu rol finalmente es, en estas grandes bases de datos, es lograr básicamente poder clasificar los objetos, ¿cierto? Poder discernir que esto es esto, esto es esto, y después poder como lograr aplicar las estadísticas para realmente saber si eso es eso o corresponde a otro tipo de objeto. Entonces, ¿cuáles serían los modelos? Los modelos que para astronomía poder hacer esas clasificaciones correctamente. Yo en astronomía, particularmente, lo que más me he dedicado es a modelar el comportamiento temporal de los objetos astronómicos, en el fondo. Que es lo que te decía recién, o sea, observamos un objeto astronómico, lo observamos varias veces en el tiempo, recolectamos sus magnitudes de brillo, por ejemplo, y en base a eso tenemos un comportamiento. Ese comportamiento lo queremos describir. Y ahí es donde me he metido yo más, que en el fondo es tratar de ocupar modelos que ayuden a la descripción de generación de esos datos, en el fondo, porque uno conoce cómo esos datos son generados, porque uno los ve naturalmente, pero en el fondo uno puede decir estos datos en realidad se asemejan mucho a los que se generan, por ejemplo, cuando uno tiene estrellas periódicas, que es súper común en astronomía. Entonces, como uno tiene un comportamiento periódico, uno puede decir, tenemos que hacer algún modelamiento. Lo más parecido a este tipo de comportamiento que observamos es un modelo que incluye la periodicidad. Y ahí es donde, por ejemplo, uno hace un modelo armónico. Un modelo armónico es un modelo como de series de tiempo, donde uno incluye el periodo en el modelo. Entonces, en base a eso, uno dice, bueno, este es mi modelo armónico y en base a eso uno puede estimar ciertas características del objeto, como la amplitud, por ejemplo, del objeto. Porque
uno tiene que los objetos no tienen amplitud constante todo el rato, o sea, van, en algún momento tienen mayor amplitud, en algún momento tienen menos amplitud, pero uno la puede, y por eso no siempre es evidente a simple vista cuál es la amplitud. Pues la amplitud me refiero como a la diferencia entre el mínimo y el máximo de valores que... entonces uno lo puede estimar con el modelo. Entonces yo he trabajado con ese tipo de modelos como modelos aplicados a las curvas de luz. Las curvas de luz son la recolección de datos en el tiempo de los objetos astronómicos o del brillo de los objetos astronómicos. Y ahí generalmente hacemos modelos como desde lo que te decía recién, un modelo armónico, donde uno incluye el periodo para hacer la modelación, hasta modelos autorregresivos. ¿Qué significa autorregresivos? Que uno incluye la dependencia propia del objeto, su propia, o sea, en el fondo, lo que uno quiere decir es que, por ejemplo, uno tiene un brillo en cierto tiempo determinado. No sé, suponiendo objetos periódicos de nuevo como la R de Lira, que tienen periodos de menos de un día, uno puede decir que el brillo de ahora está muy correlacionado al brillo de hace una hora, porque el brillo va decayendo a una tasa en el fondo. Entonces, si el brillo es más bajo, es probablemente porque viene desde un valor más alto antes. Entonces, ese tipo de estructuras es como una estructura autorregresiva en el fondo, donde el mismo dato anterior te ayuda a explicar el dato futuro que viene. Entonces, es como ese tipo de modelo, cuando estamos hablando como de describir el objeto, que es donde más he entrado yo. También está la otra parte que tiene que ver con la clasificación. Ahí también he hecho algunas cosas, de hecho he publicado algún artículo al respecto hace varios años atrás ya. Y ahí lo que uno hace es tomar todo este modelamiento, ocupar todas las características que uno extrae, el periodo, la amplitud, características del objeto, y en base a eso hacer como modelos como se conocen como de machine learning o de minería de datos, donde uno trata de aprender de los objetos que ya conoce, porque siempre uno tiene objetos que ya conoce, o hay objetos que son más fáciles de clasificar a simple vista. Entonces dice, esta es una R de Lira, obviamente. Bueno, para un astrónomo podría ser obvio, pero para mí me costó más. Y en base a eso uno dice ya, tengo toda esta R de Lira, las que yo sé que se comportan así, y tengo esta R de Lira nueva, que no sé qué es R de Lira, la verdad, pero en base a las características que tiene y cómo las características que tienen y si lo ocupo en un modelo de clasificación, lo que me entrega es una probabilidad. Entonces yo digo, este modelo de clasificación en esta estrella me da una probabilidad de 0,9 de que sea una R de Lira. O sea, muy seguramente es una R de Lira. Y eso es lo que hacen los modelos de clasificación, y ahí hay varios tipos de modelos también. Modelos que tienen mucho que ver con machine learning, uno puede hacer regresiones como la regresión logística, puede hacer árboles, etcétera. Uno podría extenderse mucho, pero creo que no es la idea de la conversación. No, tranqui. Mira, aquí nos están haciendo hartas preguntas y están bien específicas las preguntas, la verdad. Entropía máxima nos dice, ¿cuál es el criterio para eliminar datos que no sirven? Eso también depende mucho de lo que uno está haciendo. O sea, el primer criterio es que yo creo que es súper importante, es que porque uno puede hacer dos cosas. O, por ejemplo, uno puede eliminar, si uno tiene una base de datos donde uno tiene varias variables en el fondo, o varios atributos de objetos, suponiendo de nuevo astronomía. Tengo muchos objetos astronómicos, 1000 objetos astronómicos, por ejemplo. Y para cada uno de esos objetos astronómicos tengo medido varios atributos, la amplitud, el periodo, etc. Entonces, suponiendo que, por ejemplo, tengo que la amplitud en los objetos astronómicos que estimé, en muchos casos tengo valores perdidos, valores missing. Entonces tengo que la amplitud en realidad tiene demasiados datos nulos entre medio. ¿Qué hago? ¿Elimino la fila o elimino el objeto astronómico donde ese dato es nulo? ¿O elimino en realidad la variable amplitud porque tiene demasiados datos nulos? Esa es una decisión que hay que tomar. Y ahí uno lo que tiene que hacer es, bueno, si la variable no es tan importante también, porque debería ser importante, o una variable que no sé, tenemos de 1000 datos 900 nulos, es mejor eliminar la variable que eliminar 900 datos. Entonces uno tiene que hacer ese tipo
de eliminaciones. Y bueno, por otro lado, uno podría imputar, pero siempre es recomendable imputar cuando uno tiene pocos datos nulos. Eh, si uno tiene 1000 datos y tiene uno nulo, bueno, imputémoslo. Tenemos 999 adicionales de los cuales podríamos aprender y saber cuál es ese verdadero valor. Pero eso depende mucho de la importancia de la variable que estemos midiendo. Por ejemplo, si tenemos objetos periódicos, el periodo es fundamental. O sea, si no lo tenemos, no vamos a saber nunca qué objeto estamos midiendo. Y también depende de cuántos datos tenga. Porque si tengo 30 datos, perder uno me duele más que si tengo 1.000.000. Tengo 1.000.000, pierdo uno, bueno, me quedo con 999.000 y no pasa nada. Y ahí es donde uno tiene que, de nuevo como estadístico, tomar decisiones. Es decir, no, aquí me conviene imputar, aquí no me conviene imputar tanto, aquí me conviene eliminar la variable. Ese tipo de decisiones uno tiene que tomar, pero eso depende mucho, ¿cierto?, del problema que uno esté abordando. Mira, aquí María José Sepúlveda te está mandando saludos y te había hecho una pregunta que era ¿cuál era tu rol en Alerce? Oh, buena pregunta. No, es lo mismo que te estaba diciendo recién. Nosotros en Alerce diríamos que somos más un grupo de estudio dentro de Alerce. No estamos metidos así como donde las papas queman, que es como en la parte de ingeniería, donde están haciendo el seguimiento de los datos, el procesamiento y todo eso, que es lo que hace el Ernesto, por ejemplo, que habló la semana Que pasada. estuvo la semana pasada, así de que si quieren ahí saber más de Alerce, pueden. Nosotros más estamos dedicados a hacer investigación. Bueno, yo trabajo con Susana Yeramendi, que es una profesora de estadística que trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez, con Wilfredo Palma, profesor de estadística también, somos un grupo de estadísticos. Y lo que hacemos es tratar de proponer métodos que sean útiles para hacer la clasificación o la descripción de los objetos astronómicos, pero nosotros trabajamos desde proponer modelos, desde decir en realidad, aquí tenemos, por ejemplo, un déficit de modelos, es decir, eh, bueno, algo que, así como para ilustrar un poco, nosotros con Susana y Wilfredo publicamos un artículo respecto a hacer modelos autoregresivos en datos astronómicos. Y eso fue muy útil el clasificador que, por ejemplo, tiene Alerce ahora, porque no habían características o no habían tantos modelos que pudieran extraer esa característica para clasificar objetos. Entonces, ahí es donde nosotros participamos. Nosotros participamos como en tratar de proponer modelos que sean útiles para que después sean incluidos dentro del proceso de Alerce. Y ahí una vez acierta y otras veces falla con el método que propone, pero bueno, eso es lo que nos dedicamos nosotros. Que yo diría que si tuviéramos que ir en áreas, es como un área más de investigación dentro de Alerce. Mm. Mira, aquí nos llega otra pregunta de man.o Lete. Nos dice, Mm. cuando se trabaja la escala de tiempo en este caso, cuando las estrellas viven millones de años, no, perdón, es ¿cómo se trabaja la escala de tiempo en este caso, cuando las estrellas viven millones de años? No sé Ahí si... me complicó con esa pregunta. Yo tan experto en este tema. Nosotros, bueno, en realidad, nosotros como estadísticos recibimos los datos muchas veces preprocesados ya. Claro, O ya sea, los como astrónomos depurado. ya nos filtran un poco. Pero entiendo yo, porque uno trabaja generalmente en días julianos en escala Ujú, de tiempo. sí. Entonces uno trabaja en días y uno tiene fracciones de días también. O sea, como una variable continua. O sea, estamos en el día, no sé, 58.000.3. Si estamos en el tercio del día, por ejemplo. Y con esos datos trabajamos nosotros, pero nosotros en realidad cuando hacemos modelamiento, más que el día exacto, nos interesa más cuánto tiempo pasa entre observaciones. O sea, yo tengo una medición ahora y la próxima medición es en un día. Bueno, eso va a afectar al modelo. Ahora, si tengo una medición ahora y la próxima medición es en 100 días más o en un año más, cosa que pasa muy comúnmente en astronomía también, a veces hay objetos que no aparecen de nuevo en mucho tiempo, eh, ahí también eso va a afectar al modelo. Pero generalmente, bueno, la escala de días son días julianos, para responder la pregunta, eh, y eso es lo máximo que sé al respecto. Todo el resto de...
Y ahora vamos a entrar ya a dejar un poquito de lado la astronomía, porque tal cual como había mencionado al principio cuando te presenté, sobre de esta conversación que íbamos a tener, que íbamos a hablar del análisis de datos desde la astronomía, que ya abarcamos esa parte, y ahora nos vamos a ir al coronavirus. Entonces, en este último tiempo hemos escuchado mucho del coronavirus, en todos lados. Yo creo que toda la gente que está aquí sabe, obvio, estamos en cuarentena mucho, eh, pero también hemos escuchado harto sobre los matinales, si es que la gente lo ha visto, sobre los modelamientos de la curva del coronavirus. Entonces quiero que nos expliques un poco qué es eso. ¿A qué se refieren cuando hablaban de esto de modelar la curva? O de aplanar la curva. O de aplanar la Eh, curva, todos estos términos que yo creo que ya se han hecho común escucharlos, pero yo creo que todavía no se entiende muy bien a qué se refieren. claro. Bueno, para empezar, ¿qué es una curva? ¿Por qué es una curva esto? Porque a ver, cuando uno tiene como brotes epidémicos, lo que uno tiene es que inicialmente, estamos hablando aquí en Chile como en marzo, no había ningún infectado por coronavirus, ninguno. Y empezaron a llegar los infectados, los primeros, empezaron a llegar desde afuera, desde extranjeros, esos infectados empezaron a generar una cadena de contagios en el fondo. Entonces ahí empezamos a ver casos que ya no venían del extranjero, casos que venían desde aquí mismo, pero que tenían conexión, y después empezamos a ver casos que no tenían ninguna conexión con el extranjero y que se están contagiando. Entonces ahí empezamos una etapa de transmisión, transmisión comunitaria del virus. Y eso en los datos se ve como un aumento de personas contagiadas por el virus. Bueno, cuando las personas se van contagiando, eso va creciendo día a día, hasta que llegamos a un punto donde la cantidad de personas infectadas es mayor a la cantidad de personas que son susceptibles de infectarse. Bueno, ese es un punto. Ese punto generalmente se conoce como el pic. Y ahí es donde nosotros estamos en el máximo de la pandemia y después bajamos porque, bueno, ya no podemos contagiar tanta gente porque la mayoría estamos contagiados ya. Bueno, esa es una forma de llegar al pic. Hay otra forma de llegar al pic, porque en el coronavirus eso no ha pasado todavía. La forma en que hemos llegado al pic en el coronavirus tiene que ver con tomar medidas de precaución, medidas de confinamiento. Es decir, bueno, tenemos que hacer que las personas se contagien menos porque si no, esta cuestión no vamos a tener cómo controlarla. La forma que tenemos de controlarla en este momento, sin vacunas, sin nada, es a partir de las medidas de confinamiento. Entonces decimos, bueno, vamos a empezar a pedirle a las personas que se queden en sus casas, a que respeten la cuarentena y la cantidad de personas susceptibles va a bajar, porque las personas que están en cuarentena ya no son susceptibles. O sea, si tú no sales de tu casa y no tienes a nadie contagiado en tu casa, no tienes cómo contagiarte. Claro. Entonces, eso hace que la cantidad de personas susceptibles baje y que lleguemos a este pico. Entonces, cuando uno hace modelamiento de las curvas epidémicas, a uno le interesa ese tipo de cosas, le interesa en qué momento parte, cuál es el momento del pic, que es como la gran pregunta, cuándo es el pic, etc. Y cómo se reproduce el virus, cómo se está reproduciendo. Está reproduciendo a una tasa alta, es decir, una persona es capaz de contagiar a más de una persona, o se está reproduciendo a una tasa más chiquitita donde una persona contagia a menos de una persona y por lo tanto ya estamos en una etapa donde los contagios disminuyen. Eso tiene que ver con el modelamiento de la curva y con el aplanarlo. La idea es que era tratar en un principio de que la menos cantidad de personas se contagiaran y por lo tanto esta curva fuera plana, que no creciera mucho. Bueno, finalmente no pasó eso, pero bueno. Detalles. Yo tengo entendido que tú estás, de hecho, involucrado justamente en este proyecto que es Sí. sobre estudiar, modelar todos estos datos porque hay una gran cantidad de datos dando vueltas sobre el coronavirus. Entonces, quiero que me cuentes más sobre esto, cuáles han sido las dificultades que han tenido, cuáles han sido como los éxitos que han tenido como en las predicciones, si es que han logrado tener predicciones. Cuéntame un poco más de eso, cómo va ese proceso con los resultados
¿Y qué ha sido lo más complicado para poder hacer un buen modelamiento? Porque tú ya a lo largo de esta conversación nos habías contado de que no es tan sencillo modelar, sino tú hablabas de que había a veces eliminar variables o tener bien una continuidad de las variables. Entonces, a ver si podemos ahondar en esa parte. O sea, bueno, nosotros, bueno, a mí me había tocado trabajar en cosas de salud antes, pero muy prácticamente, generalmente en guías de tesis, cosas así. Pero este año ya no, bueno, el año pasado habíamos pensado en un proyecto y que finalmente este año lo materializamos. Y bueno, pasó lo del COVID y nos empezamos a meter de lleno en eso. En el grupo y de ahí hemos armado un grupo de estudio, que es el GenBep, lo paso a promocionar por si acaso, GenBep-Usach en Instagram. Y ahí tenemos varios estadísticos en el fondo. Entonces lo que hacemos generalmente es hacer el seguimiento de los datos, seguimiento de los indicadores que se van produciendo en la pandemia. Y en base a eso, tratar de proponer medidas para bueno, las personas que toman las medidas. A veces, bueno, yo diría que nos escuchan poco, no somos muy conocidos, eh, pero la idea es esa, la idea es hacer seguimiento, la idea es evaluar la pandemia en distintas zonas del país, por ejemplo, y para eso tenemos indicadores. Un indicador súper clave es lo que te decía recién, cómo se está reproduciendo el virus, cuál es la tasa de reproducción del virus. Hay regiones donde esta tasa es alta, entonces nosotros decimos, mira, cuidado, la región metropolitana tiene una tasa de reproducción súper alta. No podemos seguir así, tenemos que confinar la región porque si no, esto se va a poner muy feo. Eh, pero también tenemos que hacer seguimiento de otro tipo de datos, por ejemplo, el número de personas confirmadas, dada la cantidad de exámenes que se realizan. Uh-huh. Eso también es un atributo súper importante que hay que seguir, que es la tasa de positividad, se llama, y que en el fondo es muy útil porque te dice varias cosas. Primero te dice cuánto control tienes de la pandemia, porque generalmente bueno, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda que uno tenga como entre un 5 y un 10% de tasa de positividad. Que es decir, que de cada 100 personas que se hacen el examen, 5 sean confirmadas como positivas para poder levantar una cuarentena. Nosotros en la región metropolitana en algún momento llegamos a tener 60%, es decir, de 100 exámenes, 60 se confirman como positivos. Entonces, eso nos permite ilustrar más aún que los casos, porque en los casos uno dice, ya, tengo 7.000 casos, ya, pero no sé, pues si se tomaron 100.000 personas el examen, 7.000 no es tanto, pero si se tomaron 8.000, esos 7.000 en realidad eran nada. Y ahí uno también tiene que hacer modelamiento estadístico, porque por ejemplo en la metropolitana el número de exámenes es bien consistente, uno más o menos sabe entre qué hora se mueve, pero si uno se va a regiones, por ejemplo, uno puede encontrar regiones donde en un día no se reporta un examen. No se reporta un examen y ahí uno tiene que hacer lo que hablamos recién, hacer alguna estimación de más o menos cuántos exámenes se venían dando y cómo se proyecta el comportamiento del número de exámenes. Entonces ahí, no sé, pues lo más simple es como hacer una media móvil, por ejemplo. Es decir, bueno, el lunes se hicieron 1.000 exámenes, el martes se hicieron 0 exámenes, el miércoles se hicieron 1.000 de nuevo, en promedio se hicieron 666. Entonces, y bueno, y en eso nos hemos dedicado a tratar de hacer seguimiento. En base a estos seguimientos, decir, por ejemplo, pongan ojo en esta región, ahora te diría pongan ojo en el norte. Claro. El norte del país tiene índices súper altos, está reproduciendo mucho el virus en Arica, en Antofagasta, en Iquique. Entonces, en base a lo que nosotros hacemos como seguimiento, veamos esas regiones. Si uno ve la metropolitana, ya ve que va bajando los indicadores. Eh, entonces, pero también tú no tienes que decir, ya, pero están bajando indicadores, pero igual hay cosas que todavía no están tan buenas como para pensar en levantar en una cuarentena, por ejemplo. Eso es más o menos lo que hacemos como el grupo, tratar de seguir los datos, bueno, de pelear mucho con los datos, porque los datos a veces nos ha costado mucho porque no son los datos que queríamos. Compartimos completamente la idea de que se necesitan mejores datos para hacer el seguimiento. En muchos casos uno tiene que tratar de jugar con lo que tiene, ¿no? Pero
con lo que hay se hace el seguimiento igual y se tratan de proponer medidas y bueno, ahí ya no depende de nosotros ser o no ser escuchados. Mm. Esa es la última parte del... Claro. De hecho, justamente te iba a preguntar sobre ese punto, o sea, eh, si los resultados que ustedes han obtenido han logrado como afectar en las políticas públicas que se han obtenido, o no necesariamente ustedes, quizás otros grupos que también están haciendo como este tipo de trabajo, han visto eh, alguna como parte de, como de la gente que toma decisiones como que realmente escucha o no mucho. ¿Cuál es? O sea, yo creo que inicialmente no escuchaban nada, pero la presión fue mucha. Hay muchos grupos que están haciendo esto, nosotros no somos para nada los únicos, hay grupos en muchas universidades y bueno, al final terminó cayendo por lo mismo, o sea, hay personas hay muchas personas, toda la comunidad científica, eh, que están de acuerdo con que el manejo inicial de la pandemia fue súper malo, en particular en la región metropolitana, por ejemplo. Eh, y fue muy malo porque se escuchaba poco. Nosotros, y porque, bueno, no quiero ser tan polémico, pero el, el ministro anterior escuchaba menos que el actual incluso. O sea, era muy de decir cosas. Decía, por ejemplo, bueno, tenemos la mejor salud del sistema solar, etcétera. Y bueno, y eso no se veía en los datos. No se veía los datos y no lo veía nadie. Entonces nosotros lo dijimos, probablemente no escucharon, no se escuchó nadie probablemente, pero a otros grupos que también lo dijeron, sí lo escucharon más y finalmente creo que se ha ido cambiando un poco el rumbo de eso. Bueno, entre medio cambió el ministro también, que yo creo que mucho tiene que ver con la presión que hacen los científicos en tratar de poner en la mesa los datos que uno observa y las proyecciones que uno ve y en realidad y cómo debieron haber sido las cosas si se hubieran hecho de buena manera. Yo creo que los científicos han sido súper importantes en esto, súper importantes en tratar de que no haya una sola versión oficial que sea la del gobierno, sino que haya una versión de los que analizamos los datos y decimos, bueno, en realidad eh, esto en realidad no es así Claro. y debiésemos hacer este tipo de cosas. Yo creo que se han sido escuchados, pero en un principio no lo fueron y eso causó muchos problemas. Yo esperaría que aprendamos de esto y que en el fondo sigan siendo escuchados. Lo que nosotros tratamos no es llegar al gobierno, pero sí participar de la discusión científica y bueno, de la discusión científica después llegará algún mensaje al gobierno a partir de otro tipo de, de personeros que tengan más influencia. Mira, aquí creo que nos llegó un comentario pregunta que está súper interesante. Nacho Tiznado nos dice, ¿se han inventado nuevas fórmulas para la información de datos de esta pandemia por si más adelante llegan peores virus? Eh, Está interesante así como nuevos métodos. Yo no, lo que me ha tocado ver a mí, yo no quiero así como decir que me las sé todas, porque no me las sé todas para nada. Lo que me ha tocado ver a mí es que los métodos que se ocupan son generalmente los mismos. O sea, se ocupan los mismos modelos. Igual es difícil proponer un modelo nuevo por una pandemia que partió hace poco, en el fondo. Pero sí hay muchas personas que están trabajando en eso. Pero Ujú. los métodos que se ocupan o las fórmulas matemáticas, como la tasa de reproducción, por ejemplo, ya se habían calculado para otros virus. No solo no se calculó inicialmente para el COVID. Los modelos que se ocupan, como los modelos SIR, en el fondo, que son estos modelos que incluyen los susceptibles, los infectados y los recuperados, que son como modelos dinámicos, en el fondo, donde uno ve cómo se van moviendo los susceptibles, los infectados, etcétera. Son modelos que también se ocupan mucho y hay varias variantes. Hay variantes que incluyen cuarentenas, por ejemplo, que es lo que te decía recién, que incluyen personas que además no salen de sus casas por otras razones, tienen altos parámetros y esos modelos han ido creciendo mucho, pero también se han aplicado en otros datos. O sea, yo no me ha tocado ver como nuevos métodos que hayan aparecido a partir del coronavirus,
que probablemente haya aparecido, pero yo no lo he visto, ¿no? Pero sí hay hartos métodos igual para estudiar y para hacer el seguimiento y bueno, de ahí en base a eso uno va aprendiendo un poco cómo hacer el análisis. Todo esto ha sido nuevo para todos, creo yo. Todos incluso los científicos, hemos tenido que ir aprendiendo sobre lo que ha ido pasando, porque en realidad el coronavirus es bien distinto a los otros virus que han habido. Y además no tenemos tampoco cómo pelearle todavía, porque no tenemos vacuna. La única pelea que le podemos dar es a partir de estar en nuestras casas o de tomar las medidas de precaución, mascarilla, etcétera. Entonces, creo que todos los que estamos haciendo trabajo en esta área hemos estado aprendiendo, ocupando los métodos antiguos, los métodos que generalmente se iban ocupando en otros tipos de pandemias, Ujú. incluso en el modelamiento de la influenza, por ejemplo, en el modelamiento del virus incisional, que son cosas que uno tiene todos los años en el fondo, en esta pandemia. Y yo creo que ya de a poco van a ir apareciendo más métodos. De seguro hay más personas que están trabajando en métodos que sean apropiados para esta pandemia en particular. Mira, también nos llega una pregunta de Niolel González SP que nos dice, ZP, perdón. ¿Existen fuentes de información más confiables que las que da el gobierno? Me imagino que no. Esas son como los O datos. sea, la fuente de información única del gobierno. Igual han salido fuentes alternativas que han sido súper interesantes. Hay un trabajo súper bonito de la Sochimi, por ejemplo, porque la Sochimi es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Ah, Eh, una de las cosas que no teníamos era saber cuál era la disponibilidad de las camas UCI en el país. El gobierno entrega el número de camas UCI ocupadas. Y eso del número no es muy informativo, bueno, por varias razones, porque además las camas UCI han ido aumentando mucho. O sea, si hay algo que hizo el gobierno en esta pandemia es disponibilizar más camas UCI. Ese fue su principal objetivo desde el principio. Eh, entonces, esa información es insuficiente para analizar el estado de la pandemia. Y la Sochimi ahí ha generado un estudio paralelo que fue ir preguntando en cada centro asistencial cuántas ¿ya? camas UCI tiene y cuántas camas UCI están ocupadas. Y en base a eso genera un informe, que bueno, el informe fue creciendo, el informe ahora se hace diariamente. Y bueno, al final el gobierno tuvo que decir, la Sochi, los datos también están buenos y los incluye en el Ministerio de Ciencia. Ahora el Ministerio de Ciencia también aparece los datos de la Sochi. No hay otra fuente de información. Lo otro que es bien raro es el tema de los fallecidos, porque de los fallecidos hay dos fuentes de información, que una es la del registro civil, otra es la del DEIS, pero el DEIS pertenece al Ministerio de Salud. Entonces, es raro que tengan dos cifras distintas. Bueno, todos los médicos con los que uno habla dicen los datos que hay que seguir son los del DEIS, no hay que seguir los datos del registro civil. Bueno, hoy día, de hecho, el ministro anunció que ya no iban a seguir más los datos del registro civil, iban a partir a, a informar solo los datos del DEIS, pero bueno, eso fue 5 meses después o 4 meses después de partir la pandemia. Y eso es raro porque uno podría decir que el DEIS no es una fuente oficial, pero en realidad sí es una fuente oficial. Pero por mucho tiempo no lo fue porque el ministerio reportaba los datos del registro civil. Mm. Pero esos son como las fuentes alternativas, o sea, no es nada tan alternativo tampoco, no hay más que eso, en el fondo. O No hay sea, más las principales información. dificultades han sido como los cambios de parámetros que se han ido produciendo en el tiempo. Claro, cambios de criterio también, Mm. que eso hace difícil, o datos que se descontinúan en algún momento. Uno está siguiendo un dato, por ejemplo, el número de exámenes por, por 10 días no se entregó, nunca, y nunca supimos por qué. Después lo hicieron retroactivo y eso nos permitió volver a calcular esta tasa positiva que te decía antes. Eh, pero hay cambios de criterio que han sido fuertes, por ejemplo, el criterio de los casos activos, que pasó, que había un criterio y se cambió a otro. De repente, de un día para otro, agregaron 31.000 casos en el informe epidemiológico. No supimos mucho qué había pasado ahí, sino que habían agregado todos estos datos. Después nos enteramos que la Contraloría estaba auditando estos datos y se había dado cuenta que había inconsistencias, y eso provocó que hubiera este aumento de una. Y si uno hace seguimiento, que te aparezcan 31.000 datos en un día, te mata todo el seguimiento. Claro. Entonces,
hay hartas dificultades, pero no todas son malintencionadas, para no ser tan pesadas. Hay unas que tienen que ver con que no, la infraestructura tampoco está preparada para esto. Insisto, nadie está preparado para lo que pasó. Y esperemos que con el tiempo vayan aprendiendo porque esta pandemia no se acaba ahora. O sea, la región metropolitana va bajando el número de casos, los indicadores van a la baja, probablemente sacamos de cuarentena luego, o luego me refiero a un par de meses. Pero eso no significa que se acabe la pandemia, no tenemos vacuna, por lo tanto vamos a volver a tener brotes en el próximo año tal vez. Así que sería bueno no volver a cometer los mismos errores. Mira, aquí nos llega otra pregunta que, bueno, como te había mencionado, la gente ha estado preguntando mucho, no puedo leerlas todas porque de hecho ya queda poquito tiempo. Nos dicen, ¿qué crees que falta en Chile para que haya trazabilidad? Muy buena la pregunta. Bueno, primero sería súper importante que nos volvieran a entregar los datos de trazabilidad. Los datos de trazabilidad al principio eran súper importantes porque, como te decía, en marzo teníamos solo personas que venían del extranjero con coronavirus. Entonces nosotros conocíamos todos los casos. Después venían los casos secundarios, que son las personas que se contagiaron a partir de los que venían del extranjero y traían el virus a Chile. También los conocíamos todos, pero llega un momento donde empiezan a aparecer casos contagiados que no tienen ningún nexo. Y esos casos te hacen descontrolar la pandemia, porque si uno conoce a todos los casos confirmados, uno puede tener la pandemia controlada, porque basta que le diga que todas esas personas se mantengan en cuarentena hasta que pase su periodo infeccioso y se acaba el problema. Y eso se reportó, ese dato de trazabilidad se reportó hasta el 15 de abril. Bueno, nosotros pasamos a finales de marzo ya a la fase 4 del virus, que la fase 4 consiste en que el número de casos sin conexión o sin nexo era mayor que los que eran trazables. Entonces, como ese dato como ya estamos dentro de la pandemia, imagino que las autoridades dijeron ya no es necesario que lo sigamos reportando y no reportaron más. Pero ahora viene la vuelta, ahora vamos para abajo y uno de los criterios que da la OMS para levantar la cuarentena es precisamente tener por lo menos un 80% de trazabilidad de los casos. No tenemos ese dato, no se reporta. Y es súper importante porque en el fondo eso es un indicador claro de cuán controlada tenemos la pandemia o no. Las autoridades han dicho que tienen esa trazabilidad hecha. O sea, ellos dicen que está la trazabilidad. Yo conozco casos donde efectivamente han hecho seguimiento de los casos, es decir, se contagia a uno y le preguntan cuáles son las personas con las que ha estado cerca. Pero también yo creo que esos casos son bien aislados y uno conoce su propia realidad nomás, pero Claro. creo que en el fondo en otros lugares, por ejemplo aquí estamos en la región metropolitana, yo creo que la trazabilidad en otros lugares debe ser súper baja, o sea, me imagino que en Antofagasta no tienen mucha trazabilidad, tienen una pandemia en una zona en su pic y es muy probable que no hayan hecho el seguimiento de todos esos casos porque los casos siguen creciendo día a día. Y bueno, los médicos, que en el fondo son los que hacen eso, o los auxiliares, que son los que ingresan la información al sistema y después tienen que hacer todo el seguimiento, están ocupados en otras cosas, están ocupados tratando de salvar a las personas. Felipe, entonces, ya nos queda nada, esto se va a cortar en algún momento. De verdad quiero agradecerte, espérate, antes de que nos corte, muchas gracias. Estuvo de verdad muy interesante. La gente aquí estuvo muy pendiente, preguntaron mucho. Así que muchas gracias. Así que las últimas palabras o decir chao, no sé. no, muchas gracias a usted por la invitación y bueno, cualquier pregunta ahí, no sé, me la pueden hacer por el Claro, la pueden hacer por Instagram cuando subamos la conversación si quieren preguntas pendientes.